A medida que crece la población humana, vemos un mayor apetito por la proteína animal. Y en respuesta, estamos criando ganado a niveles sin precedentes. El problema con eso es que la gran cantidad de animales en un espacio confinado aumenta el riesgo de que un virus se propague y mute a un ritmo vertiginoso. Si bien no podemos predecir de dónde vendrá la próxima pandemia de influenza, hay ciertos lugares a los que se debe prestar especial atención y China es uno de ellos. Esta es una postal que se repite en toda la ciudad. Hoy viernes, primer día hábil para los bancos desde que comenzó la cuarentena y los adultos mayores expuestos al virus. Está todo mal organizado. ¿Qué es lo que viene a cobrar? La jubilación del mes pasado. ¿No tiene miedo de contagiarse el virus en esta fila? Y estamos propensas, pero ¿qué vamos a hacer? La plata se necesita. Lleve la mascarilla, lleve la mascarilla. Están quemando un muerto. Vean, señores, están quemando un muerto en calle Tulcán y Domingo Sabio. Están quemando un muerto en las esquinas de Tulcán y Cristóbal Colón. O sea, lo están quemando en la basura como cualquier cosa. Una persona tose una vez. Las microgotículas que se muestran en rojo continúan flotando. 5 minutos después. 10 minutos después. 20 minutos después. Las microgotículas siguen flotando. Imágenes del desastre sanitario de Ecuador que llegaron esta semana, por primera vez mostraron qué pasa cuando el coronavirus llega a un país del tercer mundo, con un sistema sanitario ajustado a un país como Ecuador, que tiene una gran deuda externa, que ha tenido que recortar sus presupuestos, que tiene un sistema sanitario y hospitalario público débil. ¿Les suena parecido a la Argentina? Si ustedes me dirán, bueno, Ecuador no es como la Argentina. Argentina tiene un sistema hospitalario un poco más sólido, que lleva años de constitución. Sí, puede ser, pero eso no quiere decir que no haya lugares, bolsones de la Argentina, que no se parezcan a Guayaquil, que fue el lugar donde se vieron estas escenas tan terribles que la propia alcaldesa de Guayaquil increpó al presidente Lenín Moreno diciéndole vengan a recoger los cadáveres, que nosotros no podemos, y ahí es donde se vieron esas escenas de la gente desesperada incendiando los cuerpos, cifras oficiales que no se conocen exactamente de cuántos son los contagiados y cuántos son los muertos, y eso es lo que está pasando en Ecuador. Insisto, un país en el cual hay bolsones que pueden ser parecidos a los de conurbano porteño, el Gran Rosario, algunos sectores de Córdoba, Chaco. Entonces, es ahí donde está la peor postal, la más temida, incluso por la propia Organización Mundial de la Salud. Cuando arrancó el coronavirus, la propia OMS decía, el problema va a ser cuando el coronavirus llegue a países con el sistema de salud pública debilitado. Hasta ahora, lo que estamos viendo es que los picos de contagios están en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en España, países con un sistema sanitario, por cierto, mejor que el nuestro. Acá lo que ha decidido el gobierno es tratar de arrancar tempranito con la cuarentena para que no estalle la cantidad de casos y esto se convierta en algo inmanejable. Ahora bien, con errores como el que cometió hoy,
de mandar a millones de personas a las colas de los bancos a juntarse desesperadamente a ver si podían cobrar, se retrocedió, como en el juego de la oca, varias casillas en algo que se había logrado, en algo en lo cual el propio presidente Alberto Fernández se había comprometido, en cuidar la salud de los viejos, en cuidar la salud de los que eran la principal población de riesgo. Y sin embargo, los cuidaban mandándolos a la cuarentena, se les pidió que se retiraran de sus trabajos a los mayores de 65 años, se hacía todo lo posible, pero no encontraron siquiera una solución de gestión para que no tuvieran que ir hoy sin guita, porque esta es la realidad de un país del tercer mundo, endeudado, con inflación y después de 2 años de una economía sin crecimiento, sin guita, se estaban quedando sin plata. Los testimonios hoy que Carlos Estrioni encontró en las colas, en González Catán, en la puerta de un banco, de la gente por qué se quedaba, si ya habían cerrado, y seguramente para el momento en que les tocara entrar al cajero automático y poner el dedo y hacerlo de la huella biométrica y qué sé yo, no iba a haber más plata. Sin embargo decían, no tenemos más plata, no tenemos cómo vivir, ya nadie nos fía siquiera. Entonces ahí uno se topa con la realidad estructural de la Argentina. Un país donde, ¿cuánto? El 40, el 50% de la economía circula en negro. Entonces, la gente está confinada, tiene que ir a comprar en los lugares de proximidad. ¿Va a ir con una tarjeta de débito o no? La mayoría de la gente no está acostumbrada a trabajar con la tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque todo se compra y se paga en negro. Y son los propios comerciantes los que cobran en negro porque la voracidad fiscal hace que el Estado, si blanquean, les tome ganancias, anticipo de ganancias, y ya sabemos las cosas que suele cobrar la AFIP, y como si te blanqueas encima te embargan las cuentas en la primera de cambio. Entonces, buena parte de la economía es en negro y hay una parte del Estado que mira para otro lado y dice, bueno, que siga, total esto le da laburo a la gente. Entonces acá se ve la Argentina real. La Argentina real es esta, es la Argentina que tiene un 40, un 50% de la economía formal, con calles con asfalto, con cajeros automáticos, con gente que entiende que es una tarjeta de débito, que puede hacer trámites por el home banking, que puede pagar con tarjeta de crédito, recurrir al delivery. Y la otra mitad de la población, sobre todo la población mayor de edad, pero también la población que vive de la UH, de la tarjeta alimentaria y todo eso, que necesita la plata viva, el billete, porque si no, no le venden. Y además se quedaron sin plata y fueron a los cajeros automáticos a arriesgarse. Entonces uno del gobierno o de un gobierno puede esperar que ensayo y error cometa errores en la pelea contra el coronavirus, que es algo desconocido. Le está pasando a cualquiera en cualquier parte del mundo. Donald Trump ignoró, menospreció el coronavirus y ahora en menos de una semana tuvo que corregir, retroceder en chancletas, en reacomodar su postura, desdecirse de lo que había dicho y empezar a preocuparse por el coronavirus, porque Estados Unidos es el país con más contagios que hay hoy, pero también en Inglaterra menospreciaron la importancia del coronavirus y ahora están desesperados viendo que tienen la mayor tasa de letalidad, una de las mayores del planeta. Casi el 10% de la gente que se contagia se muere en Inglaterra. Entonces puede ser que en la Argentina un gobierno se equivoque, cometa errores. De hecho, acá también el ministro de Salud había subestimado el coronavirus pensando que no iba a llegar y finalmente llegó y se corrigieron las políticas y eso se puede tolerar. Lo que no se puede tolerar es que funcionarios argentinos no conozcan la Argentina. Es así de sencillo. O no saben que buena parte de los jubilados no están bancarizados, que lo de la huella biométrica terminó saturando los cajeros automáticos, que la gente que cobra la UH prefiere moverse en efectivo porque es así como terminan pagando. Y así funcionan las cosas reales, o por lo menos en una capa muy profunda, pero muy densa de la Argentina. Hoy hablaba con gente que entiende de gestión del Estado, de gestión de emergencia, y todas las miradas estaban puestas en Alejandro Vanoli, el titular del ANSES. Hay que reconocer que Vanoli, cuando estuvo en el Banco Central, comparado con los desastres que hicieron Sturzenegger y Caputo, después cuando estuvieron en la presidencia del Central, a Vanoli había que ir y pedirle perdón, comparado con los desastres que hicieron los otros, que se les fugaron 80.000 millones de dólares. Esto no le pasó a Vanoli, pero eso no quiere decir que un buen economista, un buen jefe de un banco central sea la persona más capacitada para gestionar la ANSES. Porque en la ANSES no solamente hay que saber hacer inversiones para manejar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, vale decir, el Fondo de los Jubilados, sino que también hay que tener mucha paciencia, saber comunicar, entender la realidad de los jubilados, y esto no se demostró. Eugenio Semino, hoy el defensor
de la tercera edad directamente pedía la renuncia de Vanoli. ¿Por qué? Porque ya se había visto el viernes pasado que habían mandado a la gente en masa, a los cajeros, diciéndole que estaba depositada la plata a todo el mundo y se generaron colas frente a los cajeros. Entonces dijeron, bueno, no, está bien, para que no haya más estas colas frente a los cajeros y para que la gente que no tiene tarjeta de crédito y no alcanza con la huella biométrica, vamos a abrir los bancos. Abrieron los bancos y fue peor. Entonces uno dice, bueno, está bien, ¿saben qué? Yo a esta altura del partido estoy cansado de criticar por criticar. Entonces me tomé el trabajo de hablar con 3 personas que conocen cómo es la gestión pública, la gestión de emergencias y la gestión del ANSES. Entonces me dijeron, ya que por lo menos a veces los periodistas no solo criticamos, también podemos aportar alguna idea, alguna solución. Esto es lo que me dijeron, incluso gente que está en este gobierno, atención. Me dijeron, me explicaron, el pago a los jubilados es una carga pública, o sea, hay decretos escritos en los tiempos de Cristina Fernández de Kirchner por el cual si la ANSES pide algo, lo tienen que hacer. O sea, si la ANSES le hubiera pedido a la cantidad de bancos que no pagan a los jubilados, lo hubieran tenido que hacer. No se los pidió. Esto es una de las cosas que se podría haber hecho. Se podría haber desconcentrado el pago de los jubilados en otros bancos. No se hizo. Se podría haber mandado la plata a los adultos de la población de riesgo. ¿Cuántos adultos hay mayores de 75 años? ¿Sí? Los tienen rápidamente, los pueden encontrar. Les podrían haber mandado la plata a través del correo, efectivo, cash, directamente. Todos los jubilados mayores de 75 años que no usan la tarjeta de débito le mandan a través del correo la plata. El correo argentino casi no está trabajando. Los empleados de ANSES casi no están trabajando. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hacer semejante operativo? Y es muy sencillo, muchachos. Si la ANSES en otra época, claro, antes que Macri destruyera la cuestión de las computadoras, si la ANSES en otra época podía, a través del correo argentino, hacerle llegar computadoras a todas las escuelas del país, todas las escuelas secundarias del país, miren si no pueden hacerle llegar plata en efectivo a los jubilados mayores de 75 años. A través del correo, a través del ejército, a través de todas las instituciones que hoy están convocadas a la emergencia. No lo hicieron, no se les ocurrió, no se les cayó la idea. Frente a semejante emergencia, piensen ustedes, la ANSES tiene más o menos 15.000 trabajadores, 1.000 más jerárquicos, 16.000 personas. Buena parte de ellos están en cuarentena. Ok, ahí habrá algunos mayores o con problemas de salud que los pueden mandar a la cuarentena. ¿Y los otros? ¿Por qué no se hicieron call center para calmar a los jubilados y la consulta? Call center que funcionaran. Si uno intenta llamar a la línea del call center del ANSES, se puede quedar días esperando que lo atiendan. Que evacuaran la consulta. Hubieran sacado un spot por televisión. Si tiene duda, llama al call center, que estuvieran ahí y que atendieran y le explicaran, no, mire, señor, no vaya tal día porque no le conviene, no va a estar la plata. ¿Usted tiene problemas? Sí, yo no me puedo mover. Bueno, mire, hacemos un operativo, le mandamos la plata. Así es como se hubiera manejado. Se han manejado muy bien en la emergencia. Ustedes saben, por ejemplo, que si alguien se contagia de coronavirus, tiene un seguimiento telefónico individualizado directamente por el Ministerio de Salud. ¿Por qué no puede hacer lo mismo la ANSES con la población de riesgo? No se les ocurrió. No hubo no sé, mesas, sombrillas con empleados del ANSES explicándole a los jubilados o a la gente o a los hijos de los jubilados que tienen el poder para ir a cobrar. No, mire, no venga a cobrar, le falta la tarjeta, bueno, arreglemos para que le llegue la tarjeta, le hacemos la gestión. No hubo. Los empleados del ANSES, insisto, la mayoría están en cuarentena, no van a las oficinas, entonces, pero tampoco atienden a la gente. De ninguna manera. Si no atienden en call center, bueno, manden ellos ahí a las colas de los bancos, ordenen las colas de los bancos y que haya gente del ANSES que se referencie para que la gente no se quede al pedo en esas colas que pasaron los viejos ayer, 8, 10, 12 horas en 10 cuadras esperando los testimonios de la gente que no había ni desayunado, ni almorzado, ni nada, esperando. Son indignos. O sea, la gente... la población de riesgo no se la puede mandar a semejante disparate. Agradezcan, que ahora lo vamos a discutir médicamente, que todavía el virus, si bien hay circulación comunitaria en Capital, en Gran Buenos Aires, no hay tanta circulación comunitaria. Y estas escenas que ustedes están viendo ahí, sucedieron al aire libre y no en lugares cerrados, porque toda la literatura médica ahora está diciendo que es en los lugares cerrados donde más circulan las pequeñas gotas que pueden contagiar el coronavirus. Menos mal
que era poca gente la que entraba a los bancos y que las aglomeraciones se produjeron afuera, si no hubiera sido un desastre. ¿Por qué no hubo avisos? Se gasta y se gasta bien plata en publicidad oficial para explicarle a la gente que se quede en la casa, que la cuarentena, que haga esto, que se lave las manos, que se ponga alcohol en gel, que se cuide del delivery. Para los jubilados no hubo nada. Para evitar esto, que hoy fue una postal vergonzosa, no hubo nada. No hubo aclaración de días en los que tenían que ir a cobrar ahora. Son los canales de televisión los que están poniendo en los zócalos los días para que vayan a cobrar los jubilados como se hacía antes. Eso es un error de comunicación. A nadie se le ocurrió gestionar esto. No sé si se acuerdan que antes de que se desatara la crisis del coronavirus, conté varias veces acá en los editoriales que para ahorrar plata, el Estado, en la gestión de Alberto Fernández, no estaba nombrando a buena parte de los directores y de los funcionarios intermedios. Y algo parecido pasa en la ANSES. No están designados buena parte de los funcionarios que tenían que estar al frente de esta emergencia. ¿Por qué? Para no gastar, para no ejecutar presupuesto, se fueron los de Macri, ellos no nombraron. Y así es como el Estado tuvieron que hacer las designaciones de apuro porque ya nosotros le veníamos diciendo, miren que viene lenta la gestión del Estado. Así descubrieron, por ejemplo, que en Techint el representante del Estado era todavía Miguel Ángel Toma, un tipo del gobierno anterior, un hombre del más puro macrismo. Y se dieron cuenta cuando el propio representante del Estado estaba criticando al gobierno porque Alberto había dicho que los de Techint eran unos miserables por haber echado a 1.450 personas. Todo esto demuestra que el Estado no había empezado a gestionar cuando le agarra la crisis del coronavirus y ahora tampoco tienen gestión. Entonces, cuando llega la emergencia hay que gestionar y hay que gestionar bien porque la Argentina es un país que como Ecuador tiene deuda y Ecuador no tiene inflación. Tenemos inflación, venimos de 2 años de recesión, tenemos un sistema sanitario débil y encima cometemos estas torpezas. Mandar a millones de jubilados a que se paren uno al lado del otro y a lo mejor hasta se terminen contagiando del coronavirus cuando eran justamente la gente que más había que cuidar. Un error de estos puede costar millones de vidas. Tenemos la suerte, porque Dios es argentino, que todavía no hace ni demasiado frío, ni hay tanta circulación comunitaria, pero cuando uno lee, como tuve la oportunidad de leer yo, los trabajos internos que hace, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre cómo en algún momento va a saltar la curva de contagio, dice, carajo, no se jode con esto. Por eso están tratando de que la curva se mantenga en un promedio de ¿cuánto? De 100, 100 y pico de casos por día, porque esto es un crecimiento lento, porque saben que ahí más o menos por el 18 de abril va a empezar a saltar, porque la circulación comunitaria hace eso. Primero viene el que trae de afuera el caso, después el que se contagia del que vino de afuera con el caso. Cuando hay circulación comunitaria, ya empezó la circulación comunitaria, hay un punto donde la cantidad de contagios se multiplica. Eso va a suceder, según las cifras del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el principal lugar donde más casos hay, empieza el 18 de abril y dura hasta el 25 de mayo. Cuanto de más bajo se arranque, menores van a ser la cantidad de contagios y menos vamos a ver esas escenas que estamos viendo en todo el mundo de lugares como el Centro de Exposiciones de Madrid, como las carpas del Central Park en Nueva York, donde van a meter camas y camas y camas y camas para aislar a la gente. Porque va a haber escenas tan desgarradoras como que una persona entre con fiebre a un lugar en la Ciudad de Buenos Aires, va a haber unas unidades donde te van a tomar la fiebre para que no entres al hospital, y tenés fiebre y tenés tos y marchaste, no te ve más tu familia hasta que te cures o hasta que te mueras. Así de desgarrador va a ser. Entonces, si se sabe que en el mundo está pasando esto, ¿por qué hacer torpezas tales como mandar a los jubilados a que se junten todos? Porque eso es no conocer la Argentina. Una cosa es no conocer el coronavirus, otra cosa es no conocer la Argentina. Una parte de la Argentina vive al contado, compra en negro y los jubilados no saben usar la tarjeta de débito, no están bancarizados. No haber previsto esto en un operativo de emergencia es no conocer la Argentina y eso es imperdonable. Bienvenidos, esto es GPS. Me quedo campeón. Tiene que ver con... Lo podemos mirar de dos maneras. Un político preso contagiado de coronavirus, pero atención, porque esta es una hipótesis de conflicto nueva
coronavirus en las cárceles. ¿Luis Delía tiene coronavirus, Fernando? Luis Delía fue trasladado esta noche al Sanatorio Anchorena de la Ciudad de Buenos Aires, ya que presentó fiebre y dolores en el cuerpo, coincidiendo con los síntomas que generalmente da el coronavirus. Paralelamente, está internado. Está internado y, bueno, está en observación y le tendrán que hacer los estudios. Él es una persona que tiene más de 60 años y tiene diabetes y tiene problemas cardíacos. Está bien, pero él había pedido que lo sacaran de la cárcel porque se podía contagiar coronavirus. Pero él estaba en una cárcel y justamente lo que se decía hasta ahora, las cárceles son lugares mejores para evitar el contagio de coronavirus, porque hace semanas que no van las visitas, se supone que los guardias están aislados, que son los que entran y salen, están aislados de la población. ¿Cómo es posible que se contagie coronavirus? Bueno, no es exacta la posibilidad, no se sabe si es coronavirus. No, pero también si se contagió tienen que hacer algo con la cárcel. Tienen que hacer algo con la cárcel seguramente, y en el caso de él es, además, a ver, según el tipo de delito también, ¿no? Porque el otro día hay un juez que dejó afuera a un violador, un acusado de violación afuera. Él tiene una condena de las que casi está raspando que no tendría que haber ido preso, porque estaba en 3 años y 9 meses, encima casi estaba al borde del vencimiento, tomó una comisaría cuando hubo una muerte de un militante barrial, digamos. Él decía que era una venganza oligárquica del macrismo y que iba preso con orgullo, pero la verdad que tiene serios problemas de salud, se sabe eso, hasta Sí, lo que se sabía no lo de quiere. antes, se sabía de antes. Bueno, entonces, pero por eso digo, son dos niveles. Por un lado, el dato de que es peligroso para una persona como Luis Delía tener coronavirus. Pero el otro dato es el dato político y lo que genera. Imagínate, si en Marcos Paz se sabe que hay coronavirus, las medidas de seguridad que tienen que empezar a tomar. Claro, bueno, hay ya entre un 8 y un 10% de los contagiados que se reconoce, la cifra debe ser mayor, que son locales. Entonces, tranquilamente, alguna persona que tome un colectivo o un guardia cárcel puede haber entrado y salido y haber contagiado. Hasta ahora, pero te quiero decir, los presos están aislados como manera de preservarse del coronavirus. Teóricamente es como si fuera, también pasa esto con un geriátrico. Los geriátricos están preservados. Ahora, el primero lugar donde entra es un desastre. Hace un desastre. Pero bueno, así... Eso se vio esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Pero también está la preocupación económica. Hoy hubo reunión en el gobierno nacional. El presidente convocó a la Cámara de Comercio, a la U y a la CGT. ¿Por qué? Porque están preocupados por el parate de la actividad económica y empiezan a preguntarse cómo hacer para salir de la cuarentena, cómo hacer para ir reactivando la economía. Hoy se convirtieron en esenciales algunas actividades, la minería, la actividad forestal, algún grado de venta de materiales para la construcción, para ver si se va descongelando la economía por temor a que el parate traiga más consecuencias sociales que las que está trayendo. Pero también está la cuestión de los aumentos de precios, a los cuales todavía no se le encuentra ninguna buena justificación. Lo concreto es que uno, cuando va a hacer una compra, no estoquearse, pero hacer una compra pequeña, notás que los productos que compras siempre aumentaron. Cuando uno estudia y ve cómo es la cadena de valores, en el mercado central dicen no hay justificación. Acá nos está aumentando. Donde realmente es preocupante el aumento de precios es en frutas y verduras, y lo debe saber cualquier persona que va a hacer las compras. Los aumentos que se produjeron en los últimos días son realmente escandalosos. Aumentos que en algunos casos van del 20 al 40, al 70, y en algunos casos hasta el 100%. ¿Y tienen alguna relación con problemas estacionales? ¿Viste que a veces la fruta y la verdura tienen esa cuestión de la estacionalidad? Sí, efectivamente hay problemas estacionales, hay problemas de logística, pero también hay problemas de especulación, de aprovechar la situación que se está viviendo. Aquellos que integran la cadena de valor te dicen que es por el flete, en algunos casos, u otros por la alta demanda, por ejemplo, de hortalizas como la papa o la zanahoria. 243% los zapallitos, 100% el tomate, 150% las bananas, casi 100% las naranjas, 75% la papa. Es la FIP la que está clausurando este supermercado en Capital Federal. ¿Por qué podrían estar clausurándolo? De vuelta, precios. Precios, sobre todo precios. Costa es ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires y es justamente el conurbano uno de los lugares donde más está... hay una pulseada también entre el comercio de proximidad, la distribución. ¿Qué está pasando con los precios? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches, gracias por la invitación. Y está pasando algo que es estructural de la economía argentina. Yo escuchaba tu editorial y vos hablabas de algunas cuestiones del funcionamiento de los mercados en Argentina, cierta informalidad. Yo sumaría también una concentración muy alta en muchos
segmentos, en muchos Bueno, vos fuiste productos. secretario de Comercio, la viste bien, la viste del otro lado del mostrador. Seguro, y es algo que no es nuevo, no es de ahora, y a esto le sumaríamos también que el Estado perdió herramientas en los últimos 4 años para intervenir en la fijación de precios, en los controles, porque el gobierno anterior decidió que todo lo tenía que resolver el mercado y que no hacía falta ni siquiera que haya inspectores en la calle. De hecho, vos decías, yo fui secretario de Comercio, el primer mes, desde que me fui, echaron a 500 personas de la Secretaría de Comercio, de las cuales la mayoría eran inspectores. Entonces, venimos de esa situación y de una economía, como vos bien decías, en recesión, con serios problemas de funcionamiento, y ahora se suma la cuestión de la pandemia, que está generando trastornos enormes en todas las economías del mundo, y en una economía con las características de Argentina, obviamente que también. Entonces, nosotros lo que estamos viendo... Pero que suban los alimentos. Nosotros, es un poco canallesco, ¿eh? Pero, están subiendo los alimentos así como... Pero Rolando, nosotros venimos denunciando hace muchos años, veía a muchos defensores de los consumidores que vienen planteando estos problemas, de que acá no hay moral, acá no hay altruismo, acá hay negocios. Y quien tiene en un mercado la capacidad de aprovecharse de circunstancias para tener más ganancia, históricamente lo hizo, y si el Estado no está firme para evitar que eso ocurra, lo va a seguir haciendo. Pero ¿cuántas veces hemos criticado a los supermercados porque se aprovechaban de la gente, porque son las grandes superficies, qué sé yo? Ahora que casi los supermercados están cerrados y les cayeron las ventas, los que aumentan son los comercios proximidad. Ahí hay una cuestión... Que tienen la gente cautiva porque no se puede mover mucho. Hay una cuestión importante. Nosotros estamos haciendo de una manera muy coordinada con el Gobierno Nacional, el provincial y los municipios, fiscalizaciones y controles en todos los tipos de comercio. Mayorista, minorista, proximidad, grandes cadenas. ¿Y dónde está el salto? En todos lados estamos encontrando irregularidades. Hay una resolución de la Secretaría de Comercio que fija precios máximos por 90 días para preservar el bolsillo de la gente que la está pasando mal, que está haciendo un gran esfuerzo en sus casas y que cuando sale a comprar las cosas no puede enfrentarse con estas situaciones que estamos viendo. Y uno lo único que puede hacer como inspector o como consumidor es ver el precio que está en el comercio en el cartelito que te ponen, ¿no? ¿Cuándo te lo publicitan? Porque muchas veces ni siquiera te ponen el cartelito y te cobran por la cara. No, te cobran por la cara y te venden en negro, exacto, además, para que no quede un ticket. Pero bueno, uno se enfrenta con el comercio. Pero ¿qué pasa también? Que hay toda una cadena, desde que se produce hasta que se llega al comercio, que quizás el comerciante no es el responsable de no estar vendiendo al precio correcto, porque su proveedor le vendió a un precio más alto. Ahora, pero, por ejemplo, desde el mercado podemos central dicen no aumentaron las frutas y las verduras en el rango que se están aumentando en los comercios pequeños. Bueno, muchas veces entre el mercado central y los comercios pequeños hay distribuidores, hay intermediarios que también ahí están jugando. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un sistema en la provincia de Buenos Aires que integra municipio, nación y provincia para hacer fiscalizaciones y que además tiene un sistema de denuncias de consumidores, que es importante el consumidor cuando ve el precio máximo que no se cumple en un comercio, lo denuncie, pero también de los propios comerciantes. Porque cuando el comerciante recibe un proveedor que le aumenta el precio, un precio que le impide vender al que tiene que vender, según lo que determinó la Secretaría de Comercio, si no lo denuncia, está siendo responsable. Entonces, a partir de la semana pasada, que el gobernador Axel Kicillof sacó un decreto exigiendo que los comerciantes denuncien, porque si no van a ser responsables de estar vendiendo al precio que no ocurre. Y ya bueno, hay carnicerías que directamente no reciben la media res. Hay como 300 carnicerías que dijeron, no, mira, a este precio no te recibimos la media res. Es que eso es una salida del comerciante que está bien, porque si vende... Pero no quieren que lo puteen. Exacto, no quieren que lo puteen porque además son los mismos vecinos que a los cuales le vienen vendiendo desde hace mucho tiempo y que ahora no puede aparecer como aprovechándose una situación que no corresponde. Entonces, muchas salidas de los comerciantes son no recibir. Otras es denunciar. Y te voy a contar, Rolando, nosotros recibimos de un mayorista una denuncia que su proveedor de productos lácteos le estaba vendiendo por arriba de lo que era el precio que él tenía que vender, ¿no? Hizo la denuncia en la provincia de Buenos Aires, en defensa del consumidor, fuimos a la empresa reconoció la situación, volvió el precio atrás. ¿Con qué cara? ¿Qué te dice? Con la cara de si no me pescaba lo hacía. Entonces, fíjate, con la cara esa, pero no solo lo pescamos, lo obligamos, sino que también le estamos haciendo... obviamente un que es sumario. El principio del cuchillo de la manteca, si pasa, pasa. Exacto. Y eso es por eso tan importante y me parece que cuando nosotros comunicamos, tenemos que comunicar el hecho, pero también que si no hay denuncias y los comerciantes no denuncian estas situaciones o los consumidores no denuncian, el gobierno tiene capacidad de fiscalización y de hecho lo hacemos y estamos en todos los municipios. Ahora, te das cuenta que es un país raro. En lugar de la ley de la oferta y la demanda, estamos en la ley del si pasa, pasa. Y eso es, como te decía, estructural y me parece que cuando el Estado se retira y cuando se rompen ciertas cuestiones, como pasó en los últimos años, esto pasa más. Entonces, ahora estamos recuperando ese Estado.
Y la buena noticia es esa. Y la buena noticia también es que cuando hay denuncias y cuando se interviene, las cosas cambian. Después vienen las multas, las sanciones, y por supuesto, si pasa, no es, uy, me agarraste, pido perdón. No, además te vamos con todo el peso. ¿Qué pasa con la carne? Porque la provincia de Buenos Aires produce carne y vende carne. Sí. Y faena carne. Ahí en carnes, verduras, en frutas, tenemos dos problemas grandes. Uno, la estacionalidad, que depende mucho de la oferta y la demanda semanal. Y después, como vos decías también, son mercados donde hay mucha informalidad y mucho comercio negro. Entonces también hay que ir ajustando esas cuestiones y muchas veces quien se aprovecha del comerciante, del carnicero, después el carnicero, al haber transacciones que no se registran, no tiene cómo demostrar que le vendieron más caro, o después efectivamente puede pasar que el propio carnicero sea que se aproveche. Nosotros esta semana en Ensenada clausuramos preventivamente una carnicería que claramente estaba vendiendo unos precios disparatados, que no tenía ningún tipo de comprobante de sus compras ni de justificativo. O sea, compraba en negro y luego de vender mover te vendía más caro. Entonces, ganaba por todos lados. Y en cuestión de horas ajustó los precios a lo que correspondía y se levantó la clausura preventiva. Eso estamos haciendo en toda la provincia con nuestros inspectores, pero también estamos creando este mapa de denuncias entre comerciantes, consumidores y nuestros propios fiscalizadores. ¿Y los intendentes se prenden o prefieren no...? Los intendentes están muy comprometidos porque además son los primeros que reciben los cuestionamientos de los vecinos. Entonces, y el sistema que se llama CIMAP, que creamos en la provincia, lo que está permitiendo es que el trabajo que hace el intendente con su área de comercio yendo a fiscalizar, más lo que hace la provincia, más lo que hace la nación, pueda tener mejor efecto en este momento. ¿Cómo está la economía en la provincia con la crisis esta? ¿Qué primeros indicadores empiezan a tener? Mira, nosotros cuando asumimos en diciembre... Es un freno de mano lo que hubo. Sí, es, como decimos nosotros, un experimento nunca hecho en la historia. Sobre la recesión, freno de mano. Por eso, nosotros asumimos en diciembre y a la semana la legislatura de la provincia de Buenos Aires declara la emergencia productiva. ¿Por qué? Porque en 4 años se habían cerrado 30.000 comercios y empresas. Lo que vivimos todos, sí. Bueno, pero ya arrancamos con una economía en crisis y en emergencia. Y obviamente nosotros estamos preparados, porque sabíamos que esa era la situación, para empezar a trabajar en poner en marcha la economía de la provincia en una situación normal. Nos cae esta situación inesperada. Una cosa es estar abajo y otra cosa es que estando abajo te tienen al subsuelo. Seguro. Y ahí, bueno, uno tiene que entender que la prioridad de hoy es evitar que se expanda la pandemia porque el costo en salud es enorme e irreparable. No, pero y los que optaron, ahora lo que se ve también es que los que optaron por la solución inversa, querer mantener primero la economía, bueno, les estalló la pandemia y después tuvieron que terminar cerrando la economía como España. España, Reino Unido, Estados Unidos, ahora está pasando en Brasil, que ya le están diciendo a Bolsonaro, esto así no puede seguir. Entonces, y además, Rolando, esto es una cosa tan rara, tan nueva, que se va aprendiendo día a día, tanto la cuestión epidemiológica y de salud, como también de la cuestión de medidas económicas, cuáles son las más efectivas, cuáles no. Acá lo que es seguro es que la situación en la provincia está muy complicada, obviamente hay sectores que los ingresos son cero en este momento, y que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia están saliendo con medidas como, bueno, el ingreso familiar por emergencia, que es algo, obviamente, pero, por un ejemplo, paliativo. Mucha gastronomía, restaurantes, cervecería, boliche, hoteles, que se pierden la Semana Santa. ¿Pueden salir después de esto? ¿O ya se caen al subsuelo y perdieron? En el sector turismo y sobre todo gastronomía, en los centros turísticos, por lo menos tuvimos el alivio de que la temporada fue muy buena y que había un restito como para que este impacto inmediato del coronavirus y de las medidas para impedir la expansión de la pandemia, ese restito está. En otros sectores claramente no. Pero el gobierno ya está tomando medidas con los créditos que da el Banco Provincia, el 24% para el pago de sueldos, más bueno, el tema de la suspensión de desalojo por no pago de alquileres o por no pago de servicios que no puedan cortar. Son medidas paliativas y a esto se suman los que está sacando el gobierno nacional de, si esto sigue así, ayudar con Repro, que es un instrumento para el pago de sueldos o para asignación complementaria para el pago de sueldos. ¿Hay cierre de empresas ya en la provincia? No es masivo, pero también la situación es muy, está un poco distorsionada porque uno va por la calle en cualquier municipio de la provincia y está todo cerrado. Sí, claro. Y eso técnicamente es una empresa, un comercio cerrado. Ahora, la expectativa es que reabra cuando podamos empezar a salir de esta situación de aislamiento que claramente el objetivo es que en cuanto esté encauzada la cuestión de salud, se empiece a abrir. Augusto, gracias por venir. Gracias por la invitación. Al contrario. Las escenas de los jubilados hoy dolieron mucho porque
no solamente eran jubilados que estaban exponiéndose al coronavirus, también eran jubilados pobres, que no tenían guita ni siquiera para sobrevivir y que no tenían plata ni siquiera porque ya les habían cortado hasta el fiado en el comercio de la esquina. Corrientes y Uriburu, Banco Nación. Día viernes, primer día hábil bancario desde que comenzó la cuarentena. Una fila que llega hasta la esquina. Adultos mayores exponiéndose al virus para poder cobrar su jubilación. Vamos a verlo. Jamás se vio esto, que uno tiene que esperar tanto tiempo, porque hay veces que la gente tiene necesidad de la plata. Tendrían que haber hecho 2 colas, una para los jubilados y una para los subsidios. Y no nos tener acá los viejos estar hechos pelota 2 horas. A las personas mayores pienso que tienen que dar prioridad. Hemos trabajado muchos años para estar hoy 2-3 horas en una cola, pienso, no sé. ¿Hace mucho está haciendo esta fila? No, hace media hora. ¿Media hora? ¿Y para cuánto piensa que falta? 1 hora y media más o menos. ¿Hace cuánto está haciendo la fila? Casi 2 horas. Casi 2 horas, embarazada, y nadie le dio prioridad. No. ¿Usted piensa que es un peligro para usted estar acá? Y la verdad que sí, porque yo no salgo de mi casa desde que empezó la cuarentena y tomé todos los recaudos, pero bueno, estoy acá hace 2 horas casi, encima la gente no respeta la cola, yo hace 2 horas acá y de repente se me ponen adelante. Ya sé, todos necesitamos hacer rápido, pero yo también estoy hace 2 horas acá haciendo la cola y necesito entrar a cobrar. Con 83 mandaron a hacer la cola acá. Pero ¿cuánto piensa que va a llegar? Cuando llegue. ¿Viene a cobrar jubilación? Jubilación. Está todo mal organizado. ¿Qué es lo que viene a cobrar? La jubilación del mes pasado. ¿No tiene miedo de contagiarse el virus en esta fila? Y estamos propensas, pero ¿qué vamos a hacer? La plata se necesita. ¿Cuánto hace que está esperando? Exactamente 5 horas. ¿5 horas haciendo fila? Sí, 5 horas haciendo fila y estoy en condiciones físicas buenas, pero hay mucha gente que está con bastones, gente tirada en la vereda y realmente no hay ningún tipo de consideración. No sé manejar internet ni nada de eso. Entonces forzosamente uno tiene que caer en esto. Y si no hay otra solución, si el gobierno no busca otros medios, ¿no? Para ayudar mejor, no sé. Hubo 2 descompuestos, vino el 107 SAME, los ayudó en su momento, pero indudablemente que acá preocupación por los mayores no hay ninguna. Tuviera que hacerlo, organizarlo mejor, decir por numeración, por 0, por el 1, por el 2, porque acá se aglomeró todo. Llamaron y se vinieron todos juntos. Yo vengo por mi padre, soy apoderada y no lo voy a condenar a mi padre a hacer una cola de 5 horas y a exponerlo. ¿De qué sirve la cuarentena si en definitiva nos exponen a todos? Es una vergüenza. Primero tienen que estar los jubilados y después los bonos. Toda esta gente mayor que colaboró toda la vida con el país, hoy se está exponiendo al virus para cobrar su jubilación, para cobrar lo que se merece. Señora, dígame, ¿puede ser esto? ¿Esto es una vergüenza? El aplauso de la gente mayor, de los jubilados que están pidiendo un poco de respeto, un poco de respeto. En el editorial yo les decía, ¿cómo es posible que no se haya podido encontrar una solución de gestión para todo esto? No es que no se podía hacer, que era imposible, no es que no hubiera habido avisos, ya se había comprobado el viernes pasado, cuando cayó la gente en masa, un embudo que se hizo frente a los cajeros automáticos, que había que encontrar una solución. Bueno, tuvieron toda una semana y no la encontraron, Por eso es que Eugenio Semino, defensor de tercera edad, hoy pedía enfáticamente, directamente, la renuncia del titular del ANSES, Alejandro Banoli. Eugenio Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Y la verdad es sobrecogedor ver las imágenes. Y cuando uno esto lo lleva a números, son 800.000
los jubilados, pensionadas, que en todo el país tuvieron este trato por parte del sistema. Sí, este trato que es una situación de riesgo, porque en otra época, si no hubiera coronavirus, esto mal gestionado, bueno, putearán un par de días y después lo pueden corregir, pero ya el daño está hecho, el peligro de haberse contagiado ya está hecho. Exactamente, no es solo una incomodidad o un maltrato de los históricos, de lo que sufre el jubilado a través de los años, sino que son jubilados que durante 15 días no percibieron la mensualidad, por lo cual tuvieron que ir sorteando a través de préstamos, a través de deudas, lo que es la vida cotidiana. Al margen de esto, y tal cual se señalaba, acá se hizo estallar el sistema sanitario, es decir, la estructura que se había generado a partir de una medida realmente importantísima, de una presteza en términos de haberla tomado tempranamente respecto a la epidemia, y estoy hablando de lo que era el distanciamiento social. Claro. Ahora, pero Eugenio, acá hay un problema de gestión. Digo, no se les ocurrió. Tuvieron toda una semana para pensar soluciones. Hoy hablaba con alguien que entiende de emergencias y me decía, ¿por qué no? Hay mucho Big Data y bases de datos. ¿Por qué no sacaron todos los mayores de 75 años que no están bancarizados y a través del correo le mandaron la plata a su casa? ¿Cuántos pueden ser? La ANSES en tiempos de bocio le mandaba computadoras a todos los alumnos secundarios del país. ¿Me vas a decir que no pueden mandarle la plata en efectivo a los jubilados que tienen más de 75 años para que no salgan de la casa? Rolando, a mí no me cabe duda, como tampoco me cabe duda, que el sistema financiero bancario siempre hizo buenos negocios a partir, por ejemplo, ahora tuvo 15 días la masa de dinero que tenía que estar en el bolsillo de los jubilados. Creo que el Estado le debe exigir a ese sector que haga las inversiones necesarias, que habilite la cantidad de sucursales necesarias, que se habiliten la cantidad de cajeros que funcionen. Veíamos el viernes pasado que después de esperar 3 o 4 horas, una abuela de 104 años cuando llegó al cajero no le dio dinero. Claro, pero es esto, se puede llegar con el ejército, se puede llegar con comida a los sectores más carenciados y no se puede llegar a un universo mucho menor, que es el de los adultos mayores que no pueden salir de las casas, no se le puede llegar con dinero. El correo argentino está casi parado, la ANSES está casi parada. Digo, no hay un call center. Yo no sé si alguna vez intentaste utilizar el call center de la ANSES, hoy no te atiende nadie, nadie te explica lo que tenés que hacer. Es más, nosotros en la Defensoría pusimos a 2 chicos para que llame a todos los 0800 que suministraban los bancos por si había pérdida de tarjeta y demás. No se pudieron durante 2 horas comunicar absolutamente con ninguno. Claro. Entonces, ¿por qué no convocaron a los empleados que están en cuarentena? Los convocaron, ¿no es una actividad esencial la ANSES en este contexto? ¿Por qué no convocaron a la gente a trabajar, aunque sea que atiendan los teléfonos? Que yo creo inclusive que hubo un error madre, que cuando se denominaron en el primer decreto las actividades esenciales, aparecían las ferreterías y no los bancos. Claro. Pero, digo, más allá de esto... Acá, mira, acá aprovecho y te introduzco aquí a María Isabel Reynoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, miembro de la Confederación Argentina de Farmacias. Claro, vos me contabas, si vos tenés que ir a pagar el alcohol, cuando conseguís alcohol, no podés ir a pagarlo al banco. Sí, nosotros primero somos servicio de salud, las farmacias. Es servicio esencial. Es servicio esencial, o sea, la farmacia como farmacia y el profesional farmacéutico como profesional de la salud. Estamos en 2 puntos del decreto, ¿sí? Pero todo el sistema bancario no está funcionando, con lo cual hay una cadena de valor que para nosotros poder reponer los medicamentos, los insumos críticos, primero que no los conseguimos y cuando los conseguimos no tenemos cómo canalizar el pago tampoco. ¿No puedes ir a hacer una transferencia? Sí, bueno, pero para hacer la transferencia tengo que tener primero la plata en mi cuenta. Sí, claro. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hacer para depositarla? Entonces, es todo
esto, la verdad que lo que sucedió hoy también es lamentable porque, bueno, nosotros te estamos cuidando a todos los jubilados, lo estamos vacunando, estamos yendo a domicilio muchas veces en muchos lugares del país para que tengan la vacuna y no se muevan de sus casas, y la verdad que ver estas imágenes Todo el trabajo duele. tirado a la basura. Sí, pero yo creo que para mí el sistema bancario es un servicio esencial y todos los servicios esenciales que están dentro del decreto también necesitamos continuar con los pagos, porque en todas las actividades tienen una cadena de valor, alguien que fabrica, alguien que distribuye y alguien... Y no todo lo resuelve el home banking. Este es el problema, Eugenio, que pareciera que la gente del ANSES no conoce la Argentina. Porque vos te podés equivocar con el coronavirus, pero no conocer la Argentina y no saber que hay montones de jubilados que no saben que viven al día y que tienen que pasar sí o sí por el banco para sacar la plata, porque si no en el comercio de proximidad no les venden, porque no les venden con tarjeta de débito, le venden en negro, la verdad que no es conocer el país. Así es, y aprovecho para saludar a María Isabel, y en este contexto lo que vemos es que tal vez quienes manejen ese tipo de instituciones sepan mucho de finanzas, lo que no saben nada de los sujetos que tienen que recibir los beneficios de esas finanzas. Y evidentemente yo hoy escuché, y lo vengo escuchando estos días, de por qué no usan home banking, por qué no usan billetera electrónica. Realmente es agraviante a la cultura del propio jubilado, del propio adulto mayor. Es decir, hay cuestiones que no se conocen ni de léxico en términos de aquel que tiene 70, 80 años. Lo más grave, inclusive, si esto fuera poco, insisto, es haber dinamitado un esquema sanitario. Hoy hay libre circulación, circulación comunitaria del virus, y 800.000 personas en el país estuvieron protagonizando las escenas que vimos a través de los... Sí, y no sabemos, no vamos a saber hasta dentro de un mes cuál es el costo sanitario de este disparate de hoy. Exactamente, y tal vez inclusive cuestiones sin llegar al extremo de haber contraído el virus, a partir de mañana, en lo que fue una noche de frío que pasaron a intemperie estas personas, va a haber cuadros de anginas, va a haber cuadros de resfríos, va a haber cuadros de tos, que si hubiesen pasado hace un año, se resolvían con una aspirina y no le dábamos importancia. Hoy cada uno de estos síntomas pueden ser parte de estarse generando, anunciándonos que puede haber un coronavirus. No, pero cualquier persona que hoy se agarre una fiebre puede terminar pasándola mal, porque el susto, te pegas un susto de aquellos y te aíslan hasta no saber que no tenés coronavirus. Hoy hubo una iatrogenia desde el punto de vista sanitario, hubo una mala praxis gravísima de un sistema de salud que viene sosteniéndose con medidas muy correctas, muy a tiempo tomadas desde el Estado y que las ha dinamitado esta situación. Yo quiero que tomemos conciencia de esto porque es de una gravedad inusitada, cambia los tiempos de evolución de lo que es la epidemia, ese apaisamiento que tanto requerimos para que el sistema pueda dar respuesta. Sí, fue meter una bomba en el medio del apaisamiento, fue como meter una bomba. Efectivamente, por eso creo que hay que rectificar rápidamente estas conductas. Eugenio, creo... espera un cachito que quiero preguntarle la opinión a Rodrigo Salemi, es médico, cirujano. ¿Qué pensás de lo que se pasó hoy con los jubilados? Y la como verdad médico. Como médico, una barbaridad. Es tan grotesco como parece, ¿no? Sí, es que es exponer al grupo, a la población, pero no es que no lo digo yo, lo dice todo el mundo, ya lo venimos hablando desde el día cero, es exponer al grupo más en riesgo. Lo expusimos a lo que no teníamos que hacer. Lo metimos en cuarentena antes que nadie y ahora lo mandamos, de vuelta, claro, o sea, con los viejos, con la gente, y vos tenés que entender que la gente de mayor de 65 años es la que está más propensa a tener enfermedades concomitantes, enfermedades de base que pueden ser
mucho más graves Sí, efectivamente. la afectación si se contagian por el coronavirus. Entonces, al grupo más que cuidar, sabemos que los chicos es lo que menos les pega el coronavirus, todo lo demás, pero sabíamos que los viejos es donde más les pega. Y que es cuestión de vida o muerte. Es que es cuestión de vida o muerte. Nosotros tenemos una estadística muy alta de mortalidad en el mundo de personas mayores de 65 años. Es la más alta. De hecho, la mortalidad... Y ese fue el universo que hoy mandamos a la calle, que se junte y eso fue lo que estuvo hoy en la mezcle. calle. Yo cuando veía las imágenes de esta mañana decía, no puede ser. La gente, aparte que primero no se cumplieron ninguna de las normas sanitarias que estaban establecidas. El distanciamiento social, estar a 1,5 metros, protegerse las personas. ¿Qué sabemos qué persona estaba con síntomas en ese momento? Claro. ¿Cuántos viejos por cobrar la jubilación, lamentablemente es lamentable esto, fueron a cobrar con fiebre, con moco, con tos, porque necesitan la plata para comer? Claro. O si no fue el viejo, fue el hijo o el tipo que estaba cuidando y terminaron todos mezclados. Sí, exactamente, y no solamente eso, la gente que lo iba a socorrer, yo veía a la policía sin las normas, sin las medidas de cuidado. En algunos casos, por ejemplo, ahí me contaban la gente de La Matanza, intentó en el medio de semejante cantidad de gente, intentó hacer algo, digamos, iba y desinfectaban los cajeros automáticos cada 20 minutos, intentaron darle sillas a la gente, pero era tal la cantidad de gente que iba a los bancos que terminó provocándose este desastre, porque alguien... Lo más patético, Eugenio, no sé si vos lo pudiste rechequear, a nosotros nos lo contaban hoy, es que había gente que por falta de comunicación fue hoy a buscar la plata que no estaba ni depositada porque no estaba bien comunicado el cronograma. Que ANSES no comunicó absolutamente nada y la gente que suponía que debía cobrar abril fue porque estamos en abril, es decir, porque no se le avisó nada. Y al día de hoy, a este momento que estamos hablando, que se dijo, los bancos van a abrir sábado y domingo. Y recién estuve con colegas tuyos, donde estaba el secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo, y le preguntaban el horario de los bancos, y él dijo, la disposición establece que es el horario habitual. Es decir, de 10 a 15, por ejemplo, en la ciudad. Ahora, después se lee la disposición y se dice de 10 a 17. Es decir, el secretario del propio gremio no fue informado de cuál es la disposición de apertura. Por lo cual, si seguimos abriendo los bancos y demás sin ningún tipo de especificación ni de correcta comunicación. Y a esto te agrego que dentro de una semana van a tener que cobrar los 10.000 pesos, casi 11 millones de personas se anotaron. Prepárate. Esto es un verdadero aquelarre. Y es más, los jubilados que tuvieron que precipitar su salida, su espera, que es más, esta noche están esperando que abra el banco de mañana. Otra vez. Desgraciadamente, porque ya no se confía en nadie ni en el sistema. Bueno, es que ese es otro de los problemas. Ese es otro problema. En otra época, digo, a ver, ¿vos te imaginás que esto le hubiera pasado a tipos como Sergio Massa, Diego Bocio, el propio Amado Boudou, que fueron titulares del ANSES, que iban y estaban en los medios de comunicación explicándole a los jubilados qué día era el cronograma, contestando la consulta? Digo, acá hubo alguien que no estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, Fer, contame. Yo me quiero hacer una observación, que es que la situación es muy complicada. Es como, digamos, cuando se diga se vuelve a la actividad. La Argentina tiene problemas graves y es muy difícil. ¿Se acuerda con el DNI que se hizo en tiempo récord que la gente lograra cambiar los DNI? No es fácil. Hay mucha gente que dejó de estar bancarizada porque el macrismo tomó dos medidas que sacó el 2 de enero del 2017 el 5% del IVA que te devolvían con la tarjeta de débito. Y después sacaron el 18 de febrero los 300 pesos que le devolvían a los jubilados. Cada vez la gente usa menos la tarjeta, si la pierde no sabe dónde tiene ir. beneficios. Y no van a poder... digo, la verdad, decimos, estamos en un país en vía de desarrollo, del tercer mundo, como queremos llamarlo. En muchas cosas se van a empezar a notar esto. Es imposible y que además la economía funciona en negro. Por eso nos asombra que estén haciendo... Aquí lo tengo a Leandro Marcarián, que es economista. Ayúdame con esto. ¿Cuánta es la economía que funciona en negro en Argentina? Más o menos 40%.
Pero Claro. lo que pasó, lo hablaba con él antes de arrancar, o sea, lo que pasó hoy está totalmente arraigado en el nivel de pobreza e informalidad que hay en este país. O sea, si vos no tuvieras a toda esta gente que está desesperada por cobrar un mango al 3 del... hoy es 3, 4 días hoy. Al 3 del mes, no tenés a toda esta gente durmiendo la noche anterior para ir a cobrar. Entonces, o sea, hay que mirar un poco más atrás, una cuestión más sistémica de qué tan pobre es el país. O sea, con decir 35% no alcanza, o sea, esto es mucho más profundo. ¿Qué tan poco bancarizado está este país? O sea, nuestro nivel de bancarización es mínimo. ¿Cuánta gente...? Y es mínimo porque la economía está en negro. Seguro, pero hasta los que trabajan en blanco tampoco bancarizan mucho. O sea, vos podés estar vos podés estar en blanco y aún así trabajar en efectivo. Hay un montón de pymes que se mueven así. Entonces, vos tenés una sucesión de problemas que... Porque si no te agarra la FIP y si te embarga la cuenta... Digo, No, lo que sí... ese menú de opciones ya lo conocemos. Perdón, hay pequeñas medidas que sí. Si usted dice tal día, bueno, prorrogamos vencimientos y tal día van de tal letra a tal letra, vas achicando. Pero más que eso no podés hacer, el que está sentado Eugenio, ahí. Es así. te digo, Sí, hay un ¿a vos te dato. escucha alguien en el gobierno? ¿Por qué no le decís que utilicen el correo argentino y le paguen en efectivo a los pocos jubilados que tienen que quedarse en las casas? Digo, es una medida elemental. Mirá, nosotros advertimos y comunicamos oficialmente el día 20, cuando empezó la cuarentena, que es cuando le quedó cerrada la puerta a los jubilados que ya estaban en la cola, que debía solucionarse de alguna forma, no perder la continuidad del pago que se venía haciendo del mes de marzo. Bueno, estuvieron 13 días pensando. Sí, pero se ve que no pensaron mucho, ¿eh? No, pero aparte, desconociendo el sujeto con quien se trabaja, estaban señalando algo, que hay un nivel de informalidad muy grande. Ahora, en Argentina, en general, los argentinos nos manejamos con una informalidad o con el movimiento en efectivo de nuestro recurso casi en un 60% de nuestra vida. Y el jubilado se maneja en el 80%, es decir, se maneja con la poca platita, administrándola diariamente, comprando en comercios de cercanía que tampoco tienen postnet, que también trabajan en negro. Y ahí hay un circuito que explica también que el jubilado no maneje en muchos casos la tarjeta de débito, ni hablar del home banking. Bueno, y la gente de la UH también. La gente de la UH va y saca la plata. Obviamente la gente de la UH también, sí, claro. Por eso me parece que desconocer esto ha llevado a esta situación tan Pero además grave lo desde impersonable es que se sanitario. escondieron, Eugenio, se escondieron. No Pero hablaron, aparte, no comunicaron bien, no hubo avisos oficiales. No, digo, todo el tiempo hay avisos explicando que te tenés que lavar la mano y te tenés que poner alcohol en gel. No explicaron quiénes tenían que ir a los bancos y quiénes no. Eso sí. Para que fuera ordenadamente. No, todo callado y escondido. ¿Cómo lo iba a adivinar se la gente? mencionaba, fíjate que se mencionaba lo que se perdió en la anterior administración. Los jubilados entre el 18 y 19 perdieron el 20% del poder adquisitivo de su haber. Y sobre esto, inclusive, bueno, está en discusión la aplicación de los recortes en marzo sobre los reajustes y demás. Y seguimos agrediendo al sector, pero ahora con esta nueva impronta de esta iatrogenia que se ha cometido, esta mala praxis, esta bomba que se ha puesto en medio de la única coraza que tiene el colectivo de adultos mayores, que es el distanciamiento social, porque este jubilado que se precipitó a cobrar hoy porque lo necesitaba, dentro de una semana, semana y media, tiene que salir a cobrar el mes de abril. Y va a tener que salir, y aprovecho que está María Isabel con ustedes, va a tener que salir a vacunarse también. Es decir, estamos moviendo al sector que más habría que cuidar. Tenemos que tener acorazado y cuidándolo. Eugenio, te agradezco mucho el contacto y te mando un gran abrazo, como siempre. Gracias a ustedes, un placer. Y ustedes vieron lo que pasó. Y además,
de a poco se van sabiendo más cosas del coronavirus. Y una de las cosas que se está sabiendo, por lo menos que se está discutiendo con mucha evidencia, se empieza a discutir médicamente, es que dentro de la transmisión, se pensaba que la principal transmisión del coronavirus era cuando uno tocaba la saliva o la microgota que alguien había dejado en una superficie y se tocaba alguna de las membranas, el ojo, la nariz, la boca, y entonces así se terminaba contagiando. Algunos estudios ahora, a medida que se va aprendiendo sobre la marcha, dicen que igual que el sarampión, el coronavirus también se contagia por las partículas que quedan un tiempo flotando en el aire cuando alguien habla o cuando alguien tose al lado nuestro. Experts are now looking at this new infection mechanism as the key to preventing the further Expertos spread están of the mirando virus. este nuevo mecanismo de infección como la clave para prevenir el aumento de la propagación del virus. Pareciera que la transmisión estuviera ocurriendo durante las conversaciones. Y aun cuando la gente mantenga cierta distancia, estos casos no pueden ser explicados como un contagio normal a través de gotículas. Pensamos que este contagio viene por partículas micrométricas. Este mecanismo de transmisión puede ser llamado infección a través de microgotículas. Se condujo un experimento con un grupo de investigadores. El equipo va a rastrear las partículas en el aire utilizando rayos láser y cámaras de alta sensibilidad. Esta tecnología les permite detectar gotículas tan pequeñas como de 0.1 micrómetros. Primero, un estornudo. Lo miremos a través de la cámara de sensibilidad. Podemos ver pequeñas partículas que parecieran brillar y flotar en el aire. Estas partículas son más pequeñas que 10 micrómetros. Echemos un vistazo desde otra perspectiva. Son pequeñas y ligeras. Las podemos ver sin rumbo en el aire. Estas son las microgotículas. Hicimos el mismo experimento en esta conversación cercana. Las personas generan muchas microgotículas cuando hablan en voz alta. Las micropartículas entre estas dos personas se quedan donde están, no se desvían. No se sabe todavía qué volumen de microgotículas son necesarias para infectar. Pero no podemos descartar la posibilidad que las microgotículas hayan extendido la propagación del virus hasta cierto punto. Las microgotículas transportan muchos virus. Y nosotros las producimos cuando hablamos en voz alta o respiramos de forma agitada. La gente a nuestro alrededor las inhala y así es como el virus se propaga. Estamos comenzando a ver el riesgo ahora. Este laboratorio está simulando el movimiento de las micropartículas en un espacio pequeño. Una persona tose una vez. Esparce alrededor de 100.000 gotículas. Las más grandes se muestran en azul y verde. La mayoría de esas cae al piso en un minuto. Pero las microgotículas que se muestran en rojo continúan flotando. Esta simulación solo usa ahora las microgotículas. 5 minutos después. 10 minutos después. 20 minutos después. Las microgotículas siguen flotando. Pero hay una manera de prevenir que las microgotículas sean estacionarias. Cuando abres una ventana, las microgotículas son rápidamente barridas. Cuán importante es crear 2 salidas de aire. Hagan esto por lo menos una vez cada hora. Eso disminuye de manera considerable el riesgo de infección. A ver, piénsenlo aquí en la Argentina. Hay un caso que ha generado un odio, bronca, como ustedes quieran contarlo, en la localidad de Moreno. En la localidad de Moreno hay 26 casos
de coronavirus. 20 casos fueron contagiados por una misma persona, un muchacho que vino de Estados Unidos y se fue alegremente al cumpleaños de 15 de su prima. Terminó contagiando en ese cumpleaños a 20 personas y se están estudiando otros 5 casos más. Creen que puede haberse extendido a 25 personas. Insisto, de los 26 casos en que hay en Moreno, 20 los contagió este muchacho. Uno de ellos era su abuelo, murió. Otra persona está grave. Pero ahora lo que se ve a través de los testimonios que están reconstruyendo es que gente que no tuvo contacto con él, que no lo saludó, que no tuvo contacto en ningún momento, como por ejemplo el DJ, terminó contagiado de coronavirus y por suerte se curó. Por eso es que aquí en Argentina y en otras partes del mundo, cuando se ven estos casos, se estudia qué es lo que contagia. No es solamente la saliva que puede caer sobre superficie, sino que se sospecha de esto, de las microgotas que quedan en el aire que pueden haber contagiado. Hay otro caso en Corea, el caso de la paciente 31, a la que se considera la gran contagiadora. Esta mujer tenía fiebre, fue al médico, pero ignoró y escapó, se eludió al médico y se fue a la iglesia a rezar. Después se fue a cenar. En ese periodo entre la iglesia y el restaurante, contagió a 1.100 personas. Ella no estuvo en contacto directo con 1.100 personas, pero evidentemente algo hizo que ella, a través de su saliva, su tos, no se sabe qué, terminara contagiando a esas 1.100 personas. Entonces, por eso se revaloriza esto. Es las microgotas que quedan suspendidas en el aire. Y esto vuelve y trae otra polémica más, que es la polémica del barbijo. La Organización Mundial de la Salud dice: el barbijo no es necesario. En Oriente dicen el barbijo es fundamental porque evita que se contagien las microgotas. Entonces uno puede decir, bueno, en ambientes externos las microgotas se evaporan rápidamente porque se las lleva el viento y se las lleva el aire, pero en ambientes cerrados es importante el barbijo. Doctor Salemi, ayúdeme. No sé cómo querés que te ayude, pero bueno, la verdad que, como hablábamos siempre, esto es muy dinámico y todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas. Este estudio estuvo hecho por 3 universidades muy importantes, la Universidad de Los Ángeles, Princeton y Hamilton, donde hicieron investigaciones in vitro. ¿Qué quiere decir? No en ambientes reales, sino en ambientes controlados. ¿Sí? Y se identificó que el tiempo de vida media, ¿qué quiere decir esto? Que la cantidad de virus que nos podía infectar podía llegar a estar media hora en la superficie. En la superficie. En el aire, perdón. En el aire. En el aire. En las gotas, en el aire. Porque las microgotas, justamente se llaman así porque miden micras, en cambio el virus es mucho más chiquito, miden nanómetros. Eso se sabe del sarampión, que contagia a través de las microgotas, se sabe de la tuberculosis, pero no se sabía de esto. No se sabía esto porque esto es un virus nuevo. Los estudios que se hicieron ahora es comparándolos con el virus del SARS, ¿sí? Que es más o menos similar. Entonces compararon la acción con ese virus, identificaron el virus, tomaron la muestra, hicieron todas estas investigaciones, por eso se sabe que dura hasta 80 horas en el plástico, por ejemplo. ¿Sí? Comparándolo con otros virus. Esto es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y aparte estamos hablando de que no son ambientes reales todavía. ¿Sí? Se hacen en lugares donde se estudia. Pero los casos estos de los grandes contagiadores solamente se justifican por algo así. Porque no es que la señora anduvo al obeso con 1000 personas. Bueno, justamente por eso se hicieron estos estudios. Son universidades que disponen de mucho dinero para estudiar este tipo de cosas. Si uno no hace esta investigación epidemiológica, entonces no tiene claro que puede ser el contagiarse a través de las microgotas, las universidades no van a poner plata. La contagiadora del Chaco inventó tomar mate. Y a partir del mate... eso fueron macrogotas. Eso era claro. Eso eran chorros de agua. Por eso la separación, ¿sí? Precisamente por la distancia que recorre y el peso que tienen las gotas, es la separación que... Al principio se habló de 1 metro, ahora... 1,8 metros. Claro, sí, son 6 pies los que recomiendan. Lo que pasa es que vos fijate cómo va cambiando todo. La OMS dice el barbijo solamente para personas que tienen síntomas para no diseminar. Pero hoy en día los Estados Unidos está recomendando, un país que era hasta hace muy poco negador del problema, hoy en día está recomendando que toda la población esté usando barbijo. ¿Hay barbijos en la farmacia, María Isabel? Hay pocos barbijos, la realidad es que ha crecido mucho la demanda y es importante decirle a la gente que no cualquier barbijo sirve. ¿Sí? Se están haciendo barbijos de fiselina, de telas comunes y la prueba... ¿Hay un burro del barbijo? No, en realidad es como que entendemos que al no haber para toda la población, al haberse usado, digamos, por población que no lo necesitaba al principio, hoy ya no hay para aquellas personas que sí lo necesitan, porque la OMS
y OPS establecen que el uso de barbijo es para aquel que sospecha que puede estar, o sea, que tenga síntomas, o aquel que por supuesto que está, digamos, contagiado, o personas de cercanía con alguien que esté contagiado, y personal de la salud, que claramente se previene él y protege a la persona. Vos me decías, Rodrigo, que hay un problema, te empieza a haber problemas con los profesionales de la salud, ¿no? Sí, ¿Ya sí, acá? Ya acá está habiendo problemas. De hecho, hay muchos médicos que están internados con coronavirus positivo, ¿sí? Uf. Sí, sí, sí. Y hay casos, Hoy murió uno en Chaco. Hoy murió un médico en Chaco que Pero ese había estado en contacto, había atendido a una que había tomado mate con la paciente cero. Se había resistido a quedar internado, quiso ir a hacer el tratamiento a la casa y... Está médicos de guardia, médicos de la guardia, que atienden la guardia externa con todo esto. Por eso te digo, el tema es tan importante ir para atrás. Estuvieron muy bien tomadas las medidas, ¿sí? Fueron preventivas para atajarla rápido. Para parar la curva, como dicen, aplanar la curva. ¿Qué es? Parar que nosotros nos sigamos contagiando. Porque si no, la transmisión, justamente donde más ¿A vos te tocó atender a alguien enfermo de coronavirus? Sí. ¿Y? Sí, sí. No, tenemos muchas medidas de protección. Me tocó hacer una intervención, no en un paciente positivo, pero sí altamente sospechoso. Me tocó hacer un procedimiento y tenemos muchas medidas de protección. Somos prácticamente pero se astronautas. supone que todo el mundo las tiene. Sí, sí. Y aún así no alcanzan. Es que aún así no alcanza. Lo que pasa es que hasta que esto explotó, hasta que todavía no explotó, pero hasta esto se desarrolla, hay un periodo de tiempo de latencia que no se sabe. Por eso es que hoy en día, disculpame con esto, el primer abordaje que un paciente, en general, ya no se habla de un paciente con fiebre o no, va a ser en una carpa, no va a ser adentro de un sanatorio. Exactamente, esas van a ser las postales del coronavirus. Las máquinas a veces se empacan y esto que ustedes veían no eran las postales del coronavirus, sino que son cómo funcionan los barbijos, ¿sí? Hay un estudio, sí, bueno, cómo una persona sin barbijo disemina las micropartículas, las microgotas, y cómo una persona con barbijo lo que hace es sacar el calor hacia arriba. Ahora sí, las postales del coronavirus, porque prepárense, porque estas postales que son desmesuradas en otras partes del mundo van a llegar aquí. Van a llegar aquí con lo que decía Rodrigo recién, los lugares de aislamiento. Piensen que en los hospitales, la mitad de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, cualquier persona que vaya a atenderse lo van a atajar en la puerta y le van a decir, ¿tiene fiebre? No, bueno, vaya para allá, entra al hospital normalmente. ¿Usted tiene fiebre? Sí, bueno, se queda en esta unidad, que va a ser como unos pequeños containers donde te van a tomar la fiebre. Y a partir de ahí, si tenés fiebre, despedite de tu familia porque no vas a poder estar en contacto. Ahora se sabe que no se va a una persona con coronavirus, por más que tenga síntomas leves, ya no va a estar más en la casa, porque estando en la casa, a través de su ropa, a través de su basura, contagia. Esto es lo que ha estipulado la ciudad de Buenos Aires y por eso va a haber aislamiento total para aquel que tenga, aunque sea síntomas leves. Las postales. Esperando por oxígeno, por cama. No sabemos cuándo lleguen. No la quieren atender, qué pena. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio que está aquí tirado fuera de la casa. Los estoy grabando. Aquí están los señores policías. Vino criminalística a hacer levantamiento de cadáver y me dicen que no pueden venir
y llevarse el cuerpo de aquí, que hay que esperar un día más todavía con el cuerpo aquí abandonado en la vereda. Ese es familiar. Diosito. Lleve la mascarilla, lleve la mascarilla. Están quemando un muerto. Vean, señores, están quemando un muerto en calle Tulcán y Domingo Sabio. Están quemando un muerto en las esquinas de Tulcán y Cristóbal Colón. O sea, lo están quemando en la basura como cualquier cosa. Mira cómo anda, el cuerpo ahí en media calle. Esto es lo que está pasando en Oriente entre José Antepar y Machala. Falleció un señor de coronavirus hace 2 días y lamentablemente como la familia ya no puede soportar el dolor al interior de la casa, pues los están sacando de la calle. Y la sangre, Dios mío, lindo. Mire, Dios mío, lindo, cómo lo... ¡Oiga, llévense eso! ¡Oiga, llévense eso! ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan eso ahí? ¿Cuál es la preocupación que hay en Argentina respecto de lo que pasó de Ecuador? No nos engañemos. La Argentina es un país que le puede pasar lo que le pasó a Guayaquil en algunas ciudades y en algunos lugares del conurbano donde el sistema sanitario está desbordado. ¿Sí? Lo que sucede es que Ecuador tuvo una cuarentena que se declaró más tarde y que no se pudo hacer cumplir y mucho vínculo con España, de donde venía mucha gente que pudo haber importado el virus, pero a no confundirse. Tanto la Argentina como Ecuador, según la propia Organización Mundial de la Salud, son países que tienen un sistema sanitario debilitado. ¿Debilitado por qué? Por los ajustes, muchachos. Por la costumbre esa de terminar cortando la plata de la salud pública que termina generando esto, debilidad sanitaria. No nos confundamos, la salud pública en la Argentina no es como la de España, no es como la de Italia, no es como la de los Estados Unidos, no es como la de Inglaterra. Y a ellos les está pasando lo que está pasando. La Organización Mundial de la Salud decía, ¿qué va a pasar cuando el coronavirus llegue a países con sistemas sanitarios débiles? Fue lo que se vio esta semana en Ecuador y en especial en una ciudad, en Guayaquil, donde ustedes veían esas escenas de desolación, no había cifras oficiales confiables de muertos, gente que enloquecía porque no le pasaban a retirar los muertos de su casa. Y quiere decir que si se moría la gente de coronavirus en sus casas, era porque ni siquiera habían llegado a los hospitales. Esteban Sánchez es periodista y está en Ecuador. Le quiero preguntar, bueno, ¿cómo está la cosa hoy? Esteban Graña te habla desde Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, estimado Rolando? Pues un gusto saludarte desde Ecuador. Pues mira, acá la situación en Ecuador está bastante complicada, pues tenemos un sistema de salud bastante colapsado, principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde el sistema de salud no abastece ya con la cantidad de infectados. Tenemos con el último informe oficial, alrededor de 3.368 personas confirmadas en nuestro país. ¿Y son confiables esas cifras o porque hay mucha crítica? Sí, efectivamente, mucha crítica por parte de toda la gente del país hacia el gobierno por no la pronta o por el no pronto accionar del gobierno ante esta situación. Y en el caso de Guayaquil, ¿qué fue lo que pasó que había semejante caos con los cadáveres? Bueno, sí, efectivamente, siguiendo los lineamientos y el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, pues no se puede retirar los cadáveres al momento que requiere los familiares, sino tienen que seguir el proceso y el protocolo, pues la policía... Pero en otras partes del mundo, la gente que tiene coronavirus en general muere en los hospitales, no muere en las casas. Bueno, sí, efectivamente, el sistema de salud, pues como te vuelvo a repetir, el sistema de salud no está apto en los hospitales, entonces
La gente que está en los hospitales no se abastece con la cantidad de gente que está infectada, les mandan a hacer su prevención en sus hogares y de ahí ya este virus que es tan letal pues surge de una manera muy rápida y definitivamente no alcanzan a llegar nuevamente a los hospitales con este resultado fatal que es la muerte. ¿Qué respuesta se está dando el gobierno? ¿Qué está haciendo? Bueno, sí, justamente por parte del gobierno del Ecuador, pues han implementado varias propuestas de seguridad semanalmente, casi todos los días están tomando medidas de diferente manera el gobierno. Justamente hoy el presidente de la República pues manifestaba que se van a tomar medidas más drásticas de las cuales hasta el momento nosotros tenemos una cuarentena. Efectivamente, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana no se puede movilizar. Acá tenemos que movilizarnos por número de cédula o DNI, pues el cual ahora el gobierno está viendo la posibilidad de implementarlo las 24 horas, porque la gente no hace caso o hace caso omiso a las recomendaciones del gobierno. ¿Conoces a alguien en tu entorno, amistoso, familiar, que se haya contagiado? No, gracias a Dios en la familia no tenemos ningún contagiado, pues nosotros no nos encontramos cerca a Guayaquil, estamos a pocas horas de la ciudad de Quito, de la capital, pues en Guayaquil es donde los contagios es bastante grande. Algún amigo no tan cercano sí se contagió, que falleció hace unas 2 semanas cuando estaba esto del brote aquí en nuestro país en lo máximo. Y en Guayaquil, por ejemplo, si alguien se enferma y va al hospital, ¿en el hospital te dicen no te atienden y te volvés a tu casa? Bueno, si no estás de gravedad, si no estás en un caso que realmente necesites estar en cuidados intensivos, ¿no? Te mandan a hacer la respectiva espera en casa y sin ningún medicamento, obviamente, ¿no? Porque para esta enfermedad se tiene conocimiento que hasta el momento no hay un medicamento indicado para que el paciente pueda recuperarse. Esteban, te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo y cuídate. Ya, muchas gracias, que estés muy bien. Claro. Esto es el problema, porque en Ecuador ni siquiera están tomando las medidas de aislamiento, porque ahora lo que se sabe, por lo menos lo que va a implementar la Ciudad de Buenos Aires, es que aquella persona que se contagia no es que se vuelve a su casa, al aislamiento para tratar de aislar la mayor cantidad de gente, aunque tenga síntomas leves, porque a través de la basura, a través de la ropa, a través de la saliva, las microgotas, la baba, lo que sea, contagia. Claro, eso es lo que se está tratando de hacer hoy en día. El tema es fundamental. Como no hay vacuna, lo único que tenemos que hacer es controlar la cantidad de virus que se puede, en realidad la cantidad de personas que nosotros podemos contagiar. Esto es exponencial, por eso es que la diseminación del virus fue tan grave, tan rápida. Tan rápida, ¿sí? Obviamente con las comunicaciones hoy en día. Pero las medidas de aislamiento es lo mejor que tenemos nosotros a la mano hoy en día para evitar la diseminación. ¿En la farmacia cómo hacen? ¿En las farmacias? Sí, ¿hay un protocolo para aislarse? Porque vi que hay lugares que te ponen un metro de distancia, una cadena, o cada cual hace lo que quiere. No, nosotros bajamos desde la Confederación Farmacéutica Argentina un protocolo que lo estamos aplicando desde los primeros días de marzo. Ese protocolo, digamos, tiene recomendaciones de FIP, que es la Federación Internacional de Farmacia, que nos fue bajando lo que sucede en España, en Italia, en China, con lo cual ese protocolo se hace. Porque si hay alguien que puede ir, alguien que está enfermo. Hay farmacias que tenemos vidrios, ¿sí? Hay farmacias que tenían rejas, todas pusieron vinilo, y las que no tenían ningún tipo de protección, que eso ocurre más en los lugares del interior. Todas estamos con protección y cuidando a los farmacéuticos, cuidando a los colaboradores y a todas las personas que entran. Sí, pero viene la campaña de vacunación, no puede vacunar a la distancia como si fuera un tiro al blanco. Bueno, precisamente para la campaña de vacunación, un poco lo que decía Eugenio Semino, ya comenzamos la campaña nosotros en marzo con vacunas particulares y ayer empezamos con los adultos mayores, con los pero jubilados. Pero alguien que va a vacunar está en contacto con, no sé, 50 personas por día. Acá el farmacéutico entra al gabinete y va a tener un equipamiento, porque la distancia es menor, de la misma manera que cuando viene un paciente para aplicar cualquier inyectable, porque en la farmacia también aplicamos inyectables más allá de las vacunas, y le estamos dando turnos, estamos manteniendo la separación y tratando de que vengan
a la farmacia, todo lo que puedan hacer telefónicamente, o sea, que por favor no vengan a preguntar si hay alcohol en gel porque no hay, que llamen por teléfono y cuando, para los turnos de la vacunación, que no vengan a preguntar presencialmente si está la vacuna o si le toca, digamos, ese día la vacuna, que llamen por teléfono porque los farmacéuticos, la verdad, que estamos haciendo un esfuerzo importante y no va a haber... ¿Va más gente o va menos gente? Y parece que hubiese más gente porque los estamos separando. Claro. Pero también la vida dentro de una farmacia se ha transformado en, la verdad, muy compleja, ¿sí? Porque no hay recetas, los pacientes necesitan las recetas, con lo cual... Claro, los médicos atienden a la distancia, no hay receta firmada. Cada persona que entra, la verdad que es... muy importante el esfuerzo que están haciendo los 20.000 farmacéuticos del país porque estamos resolviendo uno a uno. En muchos lugares del interior están las ¿Qué opinas del corrientes. escrache que recibió ese pobre farmacéutico que decían que se fuera del departamento? Y yo creo que es... hay cada loco. Yo creo que es lamentable. Nos ha pasado también con una colega que abría su farmacia en un lugar donde no hay farmacia, ¿sí? Y la denunció una vecina porque como no la conocía. Entonces estamos teniendo, la verdad que todos los días... desde la mañana a la noche, desde la entidad, es resolver conflictos que en otro contexto no se darían. El esfuerzo que se está haciendo es muy grande. Nosotros tenemos que llegar hasta el final. El acceso al medicamento tiene que estar garantizado. El medicamento es la principal herramienta terapéutica para prevenir y para curar enfermedades, pero también tenemos que cuidar mucho a los profesionales. No queremos que suceda lo que está sucediendo en España. Esa es la preocupación que vos tenés, ¿sí? también, ¿no? La cuestión de los médicos, ¿no? Y la fundamental, a los colaboradores, claro. Porque la realidad es que para que la farmacia esté dando servicio, hay mucha gente que tenemos que cuidar. Y en esto de cuidar los insumos, Rolando, hoy las personas que están en su casa, que tienen que estar, que no usen alcohol en gel, agua, jabón, que dejen ese alcohol en gel para los médicos, los farmacéuticos que tenemos que estar, los profesionales de la salud y la población vulnerable que no tiene agua. Claro. Porque también ese alcohol, el recurso, no es que abrimos una canilla y va a salir alcohol. Entonces, eso de acaparar barbijos, acaparar alcohol en gel, hace que para tiene que ver que todavía nosotros no transitamos la peor etapa en Argentina y necesitamos esos insumos para quienes van a estar en contacto o estamos en contacto para que lleguemos al final. El hecho de que ya se empiecen a enfermar médicos es preocupante. Es preocupante. Sí, bueno, en realidad iba a pasar, pero bueno. Estadísticamente el 10% de los infectados en los países europeos, tanto España como Italia, son médicos. Y lo que hablaba ella, el tema de la optimización del recurso, eso es lo que tenemos que entender, porque si no, acá sería muy fácil. Nos ponemos toda una escafandra y no nos contagiamos de nada. El tema es que no tenemos la posibilidad. Entonces tenemos que tratar de nosotros racionalizar el tema del uso de los recursos. Sería muy fácil salir a comprar barbijos, andar todos con barbijos, estos N95 tan famosos que hay en día. Pero primero que son escasos, después que son caros. Pero además está el mundo demandando. Claro, y los necesitamos nosotros. Claro. Hay una marca que tiene, digamos, un número y una letra, pero todo el mundo está pidiendo el barbijo N95. Entonces, es un recurso finito. Para los que están en la trinchera. Que hay que conservarlo para lo que viene. Entonces, y a ver, si están en su casa, vuelvo a decir, no necesitan alcohol, no necesitan alcohol en gel, y sí se necesitan, porque nosotros, por ejemplo, hay farmacias que no tenemos ni alcohol para aplicar una inyección. Claro, no para aplicar una vacuna. Claro. O sea, claramente, y no me imagino lo que es un hospital, un sanatorio que necesita también esos recursos. Muchas gracias por venir. No, gracias. Y no pueden faltar los irresponsables de siempre. No solo tenemos los escrachadores paranoicos que escrachan a los médicos o farmacéuticos que están en sus edificios y les dicen que se vayan a cualquier otro lado porque contagien, pueden contagiar, hay tarados de estos, sino también hay otros tarados. Por ejemplo, estos. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Usted, así, con la criatura no se puede mover. 2, 3, solo una persona responsable es la que hace el trámite. Pero he venido a hacer ese trámite más yo por eso. Pero tienen que salir de a uno. Esto no es joda. Me están exponiendo a la criatura. Estoy pensando más yo en su hijo que usted mismo, sentado ahí como si nada. No es joda. No es joda. Perfectamente, pero bueno.
Hay cosas que hay que hacer. Que justamente venía a hacer un trámite en tribunales. Si yo no vengo, me lo inflan porque cita por rebeldía que por una cosa otra. No, señor, esto es ley nacional. Sí, Ley nacional. hay- Nadie le va a romper nada. ¿Me entiende? Al contrario, usted nos está dificultando el trabajo y exponiendo a su hijo. Bueno, le vamos a elaborar un acta, ¿sabe? Por favor, le pedimos, sean conscientes. No podemos estar todos los días con lo mismo, repitiéndole todos los días lo mismo. Perfecto, vamos a proceder. Hijo de puta, boludo. Hijo de puta. Más vale que te vayamos, te vamos a pegar a la casa, loco. A vos también, hija de puta. Hijo de puta, hijo de puta. Hijo de puta. Váyanse. Se vayan. Hijo de puta, hijo de puta. Tranquila, gordita, Sí, si total vos no te morís, no están en tu monoblog. Total no están en tu monoblog. Hay gente acá, hay gente acá, hay gente. Hay chicos que no se quieren morir, loco, hijo de puta. Acérquense, por favor. Gallardo y Becker. Tenemos varios Natalia violando la cuarentena. Copiado, me desplazo. Ahí lo tenés al pelotudo. ¿Me puedes explicar? ¿No sabés que tenés que estar encerrado? ¿No sabés que tenés que estar encerrado? Sos más hijo de puta que el que te vendió esa bermuda, ¿no? Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz con Barney el un delincuente. fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Fue un día divertido. Bueno, este muchacho, el cariñosito, el gordito este que se disfrazó de Barney, vean cómo terminó. Acá está. Quiso hacer un gesto romántico, ir a ver a la novia, disfrazado de Barney, violando la cuarentena, diciéndole que hacía todo por ella. Y así terminó. Esposado, le sacaron una foto por violar la cuarentena. Claro, estos casos, yo creo que va a haber tantos que esto termina en una amnistía. Los casos más leves van a tener que terminar en una amnistía, calculo, ¿o no? Sí, yo creo que a este... A este por boludo. A este lo ¿no? tendrían que haber sacado a manejar directamente. Porque, ¿qué le puedes decir? Claro, ya es solo con A ver, disfrazarse de Barney, la la autoestima realidad es se que- te va al carajo. La verdad que... En fin. Pero, por sí, ejemplo, a este el de Moreno, el rey de los irresponsables, el de Moreno, que vino de Estados Unidos, parece que tenía síntomas, se fue a la fiesta, a ignoró ver, todo, contagió a 20 personas y uno murió. Sí, ¿Qué en le teoría- puede pasar legalmente? En teoría, parece que no tenía síntomas. Él llega el 13 de marzo. Tenía que estar en cuarentena. Tenía que estar en cuarentena, eso sí, pero aparentemente no tenía síntomas. Llega el 13, el 14, o sea, el día siguiente, se Fiesta. va a la fiesta. Claramente, él, digamos, en principio hubiera sido pasible de la aplicación del artículo 205, que tiene una pena leve, que es de 6 meses a 2 años, ¿sí? Ahora, en este caso, él efectivamente estuvo propagando
Con lo cual, el juzgado... 20 personas y una se murió, que era su Pero el abuelo. muerto Sí. no fue a la fiesta, es en la casa de él, es un pariente, es el abuelo de él que no fue. habían ido a la fiesta. Había ido a la fiesta, abuelo y había hay, ido a la fiesta y hay también. una tía abuela que Yo está pensé que grave, el abuelo que estaba en el- también... Sí, la esposa y otra persona, todo la fiesta. un delirio Sí, total. por eso. En este caso, el juez federal de Morón lo que le está imputando a él directamente es la aplicación del artículo 202, que ya es propagar las enfermedades. Por Es más eso grave. tiene... ¿Cómo? Es Sí, más grave. es mucho más grave, tiene una condena de 3 a 15 años de prisión, con lo cual ya se hace efectiva, y por eso hoy por hoy está con domiciliaria, ¿sí? Vive en el barrio Palermo, está con domiciliaria en Palermo, que ahí Se es queda cuando- solo cuarentena, es prisión domiciliaria. Y la gente, por ejemplo, los contagiados, ponele, el DJ que se terminó contagiando en esa fiesta, ¿no le puede poner una demanda civil? Sí, por plata. claramente, por daños y perjuicios lo pueden demandar todas las personas que se hayan contagiado, eso sin lugar a dudas. O sea, que además de por ahí preso va a tener que responder con Si plata. tiene resto, sí. Sí, tiene resto, porque tiene 25 claro. años, Sí, claro. no creo que tenga nada. Pero, sí. Bueno, Sí. sí, esa No, es digo, otra pero- cuestión, digo. Después la por- solvencia o insolvencia para afrontar... Por esa estupidez no solo se arruinó la vida y además arruinó la vida a de varias toda su personas. familia, digo. A mí me parece que esta es una clara situación en la que, más allá de la condena que le corresponda, digo, ese tipo se arruinó la vida. Sí, Digo, se arruinó la porque vida. ¿quién le saca la culpa de haber enfermado a sus familiares directos? Quiero que vean ahora el hallazgo que encontró el señor Cerolini. ¿Cuánto tiene que ver la actividad económica? Esto es, no frenar la economía en tiempo de coronavirus con el estallido de los casos. El señor Cerolini, que tiene sus manías y encuentra estas cosas, encontró el tráfico de aviones. ¿Me lo puede explicar? Sí, hablando con un amigo que tiene que ver con la bolsa, me dice, sí, le digo, ¿viste lo de Estados Unidos? Estaba asombrado. Me dice, sí, y encima sigue como si nada. ¿Cómo como si nada? Sí, me contó que había una página hay una página de aviones y yo me puse a mirarla. Que se ven y los aviones en observé directo. Esto es China. Miren los vuelos en China. Esto es una página que muestra los vuelos online. Esto pasa en China. Es decir, que hay tráfico aéreo, pero no es una locura. Está Y bastante... eso que China ya tiene está una actividad, saliendo del está coronavirus. saliendo, pero protege. Bien, vayamos al resto de las imágenes. Esto es Europa. Fíjese que no está tan... Miren lo que es Inglaterra, bastante amainado, y va a ver que España no tiene vuelos casi, Italia y no tampoco. tiene vuelos Italia. Porque es una manera de frenar el contagio en un lugar que sabe Bueno, que la hay un montón de Argentina ahora gente casi no contagiada. tiene vuelos La tampoco. Argentina no tiene... Se veía un solo avión que no sé qué a dónde iba. Sí, Esto que está acá es Alemania y algo de Francia, que también tiene muy Sí, pocos pero vuelos. mirá Inglaterra. Inglaterra tiene la mayor tasa de letalidad. Recién escuchamos al corresponsal decir que no saben qué hacer con la cantidad de contagios y todavía conserva vuelos. Tiene, pero bueno, para lo que es la media de Londres, esto me parece que es estar parado, ¿eh? La Ujú. verdad que me parece. Bueno, Sí, claro. sigamos con los avioncitos. Esto es España, mire que no Mirá. hay prácticamente nada, no están viajando. Pasemos, tampoco se ve en Portugal. Esto es Italia, como dijimos, un solo avión en Fiumicino, mire, uno solo que está saliendo Ujú. ahí. Bueno, esto es en el horario pico, ¿no? Sigamos el otro mapa que hay. ¿Y dónde aparecemos? Brasil, que tiene bastante actividad, pese a que San Pablo está bastante parado. Mírelo que San Pablo Claro. son 40 millones de habitantes, hay Sí. negocios como y locos. tiene un problema de contagio Brasil importante. tiene un terrible problema y hoy tuvo 60 muertos. Ya, una vez y medio lo que tiene la Argentina en todo. Sí, claro. Hoy la Argentina tuvo 5. Hoy tuvo 5. Bueno, esto es Brasil y esto es bueno. Estados No. Unidos. Esto es Estados Unidos. Todos los vuelos que había, hay algunos que vienen de Oriente, tienen vuelos con Japón, pero esto es todo el mercado interno de Estados Unidos que no paró ni Nueva York. Ni el aeropuerto de Nueva York Claro, no paró y bueno, nada. y justamente Esto uno- es contagio puro. Estaban hablando de las Claro. gotitas que vuelan. En un avión volaron las gotitas. Miren lo que está pasando hoy en los Estados Unidos, que ¿Qué es tiene... el país con mayor contagio? Bueno, Con Estados mayor nivel de Unidos contagio. hoy tuvo 30.000 nuevos casos descubiertos. Y en este momento va por los 7.400 muertos. Claro. 7.400 muertos. Hace 2 semanas estaba en 100 muertos. Si sigue esta proyección, en 10, 12 días más están 100.000 muertos. Sí, y no es que no tiene problemas en la economía. Seguimos a hablar de lo que está pasando con la diferencia de economía, pero quiero aquí sumar a Matías Cremonte, es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, porque claro, otro de los temas que se discutió mucho esta semana y que llevó
a la famosa frase de Alberto, tan meneada de los canallas, es los que empezaron a despedir por causa de fuerza mayor. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con los despidos? Bueno, afortunadamente se dictó una medida que muy claramente prohíbe todo tipo de despido, sin justa causa desde luego, o invocando fuerza mayor. ¿Los finales de contratos temporales también? Bueno, salvo que sea efectivamente una locación de obra o una actividad muy puntual, temporal, por esencia, como puede ser realmente una obra en construcción. Pero en términos generales no, se prohíben todos los despidos, ¿no? Que es una de las formas de atender las consecuencias sociales, porque se habla mucho de las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, con una serie de medidas para las empresas, en general, incluso para los cuentapropistas, pero bueno, desde el comienzo de la emergencia sanitaria, incluso antes del aislamiento general, se habían comenzado una serie de incumplimientos muy... ¿No había doble indemnización? Sí, pero evidentemente eso no funcionaba como un disuasivo a la hora de despedir, pero los despidos no eran el único problema, porque las suspensiones por fuerza mayor, que implicaban el no pago de salarios también, o empresarios que obligaban a los trabajadores a ir de todos modos a trabajar, aunque no sea una actividad exceptuada, que para eso fue muy importante la provisión de los despidos, porque veíamos que muchos trabajadores, entre el miedo a perder el trabajo y el miedo a enfermarse, preferían enfermarse e iban a trabajar de todos modos, y entonces esta provisión también colabora con la efectividad del aislamiento. A ver, quiero preguntar del otro lado, Leandro Marcarián, ¿qué pasa con las empresas? Porque... Sí, yo te lo planteo así. El decreto... Está bien que no se pueda despedir, pero no hay actividad. Pero a ver, el decreto frena los despidos por 60 días, ¿cierto? Si tenés que rajar a alguien, lo rajás el día 61 y ya está. ¿Me seguís? No, la verdad que es un parche sobre una herida abierta. Esto no resuelve nada. Y, por otro lado, a ver, a ninguna empresa, a ningún empresario le divierte despedir gente. Porque si vos tenés que... Además te venías en doble indemnización. Pero aparte, digo, o sea, que vos despidas a un empleado, es una señal de que tu empresa está fracasando, no es una decisión feliz, no es que alguien... estás ahí hay muchos que festejando. despiden, después recontratan, ¿no? Está bien, pero digo, en el general, digamos, la pyme, que esto a los que más afecta es a los chicos esto. Entonces, lo que te comentaba el otro día, si vos no le das flexibilidad a las empresas para que se acomoden a esta nueva realidad de ingreso cero, o sea, si vos no permitís que haya flexibilidad, ¿qué pasa? Se quiebra, se rompe. Pasa con todo, pasa con las empresas también. Entonces, vos ganás en ventas, contratás gente. Perdés en ventas, para no fundirte, tenés que achicar costos. Pero eso te de diría todos que es en lados. una situación normal. Ahora no hay facturación. Está bien, Rol, ¿Cómo se aguanta? ¿Cómo? Pero es que no aguanta nadie, justamente. Mira, vos estás en una situación en la que todos pierden, todos. Y yo lo pienso así, hay tres grandes actores. Empresas, empleado, gobierno. Todos van a perder y vos no podés cargar con todo el costo de la situación en uno solo de los agentes porque se muere. Digo, si nadie paga impuestos, el gobierno se funde, se muere. Si la empresa vos le obligás a pagar salario y a pagar impuestos, pero venta cero, se funde la empresa. Y si el empleado no cobra, pero vos lo obligás a pagar impuestos y a consumir, se funde el empleado también, o sea, se muere de hambre. Entonces vos tenés que encontrar un sistema en donde haya una solución consensuada de salida de esto, en la que todos coordinen. Bueno, el gobierno está convocando una mesa de crisis. Perfecto, y eso discutir estuvo perfecto. Te digo la verdad, o sea, a mí me sorprendió que no lo hayan hecho antes. Me parece una muy buena movida que hoy se hayan juntado con distintos empresarios. No sé si ya se juntó con la CGT o no, pero... Cámara de Comercio y la UIA. Pero era muy necesaria esa reunión. Llegó un poquito tarde, pero era muy necesaria porque parecía que todo esto se estaba resolviendo desde la política y los otros dos actores, que eran empresas y sindicatos o trabajadores, no estaban sentados en la mesa de discusión. Sí, lo que pasa es que pareciera que las medidas hacia las empresas son tibias respecto a la magnitud de la ola que se te viene. Sí, pero ¿por qué? No te están dando un salvavidas, te están dando una tabla de surf. Es cierto, y te digo desde los dos lados. Por un lado, es muy positivo que hayan dado algo. Acordate que la semana pasada estamos acá en el discurso del presidente y no dijo nada. Esta semana anunció algo, entonces bienvenido. Todo lo que anunció va en línea con lo que las empresas esperaban que digan, porque a veces te dan algún tipo de beneficio que en realidad no te sirve. Entonces, bienvenido eso también. Ahora es cierto que lo que te dan es poco, pero no hay que olvidarse, Argel. En tu experiencia con lo que pasa en las empresas,
¿Va a frenar los despidos o...? No, van a indudablemente suceder la igual? prohibición va a frenar los despidos, eso no hay ninguna duda. Me gustaría señalar lo siguiente, es cierto que hay tres actores en el mundo del trabajo, en el mercado del trabajo, el Estado es primordial, están los empresarios y están los trabajadores, pero no tienen toda la misma magnitud y las mismas posibilidades de enfrentar una situación como esta, más allá de que lógicamente también hay que atender las consecuencias económicas. Pero la persona que solo tiene su trabajo, su fuerza de trabajo para sobrevivir, no está en las mismas condiciones que un empresario para enfrentar esta situación. Lo que pareciera que el DNU está destinado a los grandes grupos empresarios para que no aprovechen para despedir, porque al tipo que se fundió. Pero es que ese es el tema. Es que el que se fundió no se va a preocupar porque le aplican una doble, porque no puede pagar nada. Claro, no es para eso, no se va a es preocupar. inevitable. No Vos es para ese. a Techín, que el otro día despidió no sé cuántos tipos, esto está bien, lo frena por 60 días, no se genera más ruido. Ahora, el PYME, que tenía 2, 3 tipos empleados y que con facturación cero... Cierra no puede, igual. Claro, bueno, pero justamente no que el está problema frenando es ese. nada. Yo creo que lo de los despidos está destinado a las grandes empresas. El problema es el otro, es la inmensa cantidad de pymes y qué sé yo, que nosotros lo vemos acá alrededor de Palermo, todos los tipos que pusieron un boliche, una cervecería, un restaurante, Yo y le voy a qué sé yo, y decir no una facturan cosa. cero. ¿Sabe lo que me ¿Cuántos pasó? van a volver a reabrir siquiera? ¿Sabes lo que me pasó hoy llegando acá? Me pasé de largo y me fui porque no reconocí la... Que no había, estaba todo apagado. Todo apagado, no reconocí la cuadra. Me aparecí 2 cuadras para esto y dar la vuelta. No sé, parece otra ciudad. Entonces, los tipos que estaban esperando, no sé, algo de reactivación y no le estaba yendo muy bien, y eso, no sumado, reabren. Vos mencionaste antes de que se espera el pico en la ciudad para... 18, a partir del 18 de abril. Bueno, 18 de abril hasta 25 de mayo. Entonces, uno podría esperar que la cuarentena dure un par de Y semanas hasta fin más. de abril. Bueno, ¿y ahí qué pasa? Acordate lo que te dije el primer día que vine acá. Un mes que el país no trabaja, más o menos 8% del PBI. Bueno, pero ¿Sí? cuando pasan a nivel mundial, ¿qué Está problema bien, hay? está bien, Si pero le yo pasa lo digo- todo, está pero- todo no, destruido. No, En España, no, está bien. Yo lo que digo es, España, que era un país que venía con el agua alta y la cuantifiquemos actividad económica alta. y conectalo con lo que pasó Bueno, ayer pero con los hoy salió jubilados. El Fondo Monetario diciendo, me dijo uno, ahora coincidís con el fondo. Le digo, no, flaco, pero si hasta el fondo dice que tienen que preocuparse para reactivar la economía, primero por salvar las vidas porque no saben qué hacer. Está perfecto. Hasta que no te digan qué tenés que hacer, no podés sacar la cabeza. Pero yo te lo estoy conectando con lo que pasó hoy. Vos te estás morfando una depresión del 8% más o menos, pero dejaste que todos los viejos salgan y se contagien. Ah, no, bueno, Entonces, está bien, no me exclemo todo. Pero sí, no, yo no, pero en que en realidad sí, yo lo que digo es, te estás comiendo todo este costo Sí, y el y después beneficio mandás una sanitario y- fue cero. Bueno, A hay que eso ver. voy. Sí, no es tan fácil que no, porque si hay un 10% que está circulando... No, es que el beneficio sanitario va a ser evitar un desastre. Claro. Sí, Juan Pablo. Rolo, hay una solución intermedia que requiere de la conformidad del trabajador, que es el artículo 223. ¿Qué opinión tenés sobre eso? A ver, primero, estamos en una situación absolutamente excepcional, ¿no? Sí, y sin pareciera lugar a dudas. que esto no va a terminar nunca y todos esperamos que en algún momento vuelva la normalidad en algún sentido. Y lo importante es que mientras dura esta situación excepcional, no recaiga como única solución para las empresas el costo laboral, el despido, la reducción salarial. Hay muchos otros costos. ¿Por qué no hablamos de la tasa de interés que pagan en los bancos? ¿Por qué no hablamos de lo que fueron los tarifazos? Digamos, lo que implica el costo de tener una actividad económica excede muchísimo que un salario o una carga social. Hoy la CAC le pidió al presidente justamente, digamos, distintas medidas para que obviamente no todo recaiga en despedir gente. Bueno, y hay Muchachos, muchas medidas. se nos va el programa. Les agradezco que hayan venido. Esto fue GPS, pero antes de irnos, ¿sabías